Hace 40 años tuvo una revelación sobre el principio del universo. Transmití mi visión a varios científicos y uno de ellos, Henri Laboy, me contestó y me aconsejó de seguir solo mis intuiciones. Con el tiempo nos unió una amistad y esto me dio el coraje de proponerle de extender su lógica del vivo, es decir, que la finalidad de la vida sería la vida, a todo el universo. Laboy me respondió que con paciencia encontraría la solución, pero que él, en su mente racional, no había sitio para la fe. Pero 4 décadas después, gracias a su fe en mí, descubrí el mecanismo científico de la autocreación del universo. Mis investigaciones pluridisciplinarias me llevó a descubrir que además de partículas virtuales, también existen universos virtuales. Son burbujas de realidad virtual o universos paralelos que aparecen y desaparecen espontáneamente. Entonces, entendí el proceso de autocreación de nuestro universo. En uno de estos universos, una Australopithecus, Lucy, masticaba hojas y observó el círculo blanco que brillaba sobre ella. Esta luz blanca no le quemó la piel. En los instantes siguientes, otro bula amarillo apareció en el horizonte de la sabana y lo iluminaba todo. Esta luz sí quemaba su piel negra. Una vez que Lucy formuló esta idea, ella salió de su eternel presente y fue consciente de la luna, que su luz no le quemaba la piel, y del sol, que sí le quemaba. En el instante siguiente, su sistema nervioso la sitúa en el tiempo, y ella se recordó de su mamá y de otra escena de su juventud. Decidió compartir su revelación con su compañero. El macho dormía al pie del árbol por miedo de caer de una branca. Ella estaba en un estado de excitación evidente, gesticulaba y gritaba. El macho se despertó y al no ver animal salvaje a su alrededor, se dormó de nuevo. Antes de la aparición de su conciencia local, Lucy vivía en un universo de naturaleza ondulatorio, una realidad discontinua que duraba el tiempo de un sueño en la mente universal. Pero hace 3 millones y medio, al momento de ser consciente, su función de onda se colapsó y apareció el universo material. Así, salió del no manifestado la matriz de información sobre la cual se organizó el infinitamente grande del cosmos y el infinitamente pequeño de los átomos. La realidad de Lucy se había hecho subjetivo. Solo existía la percepción creada por su sistema nervioso. Y nosotros, su descendencia, vivimos en una realidad codificada para ser percibida exclusivamente por nuestra especie. En nuestra cosmogonía, Lucy, una mujer negra, crea el universo en el momento de ser consciente. En el cristianismo, Eva, la primera mujer, come del árbol del conocimiento y Dios la excluye del paraíso. Así, la visión del cristianismo
es similar a nuestra cosmogonía cuántica. La Biblia nos dice que es el pecado que saca el ser humano del paraíso. Y la mecánica cuántica explica que es la conciencia que lo saca del universo ondulatorio. Nuestra sociedad se basa sobre el miedo al hambre y a la miseria. Y estos pesadillas hacen creer al ego que su supervivencia pasa por eliminar al competidor a nivel social o a nivel biológico. La consecuencia de estos miedos irracionales son los conflictos sociales y las guerras. De entender estos miedos subyacentes a esta sociedad, el filósofo francés André Malraux profetiza una evolución espiritual de esta sociedad o su destrucción.